Tejiendo la voz, el amor, la armonía, la conciencia y la inspiración se pueden tejer con palabras. Yo soy Alejandra Escobar y en este espacio quiero darle voz a mi alma a través de conversaciones auténticas que nos acompañen en la búsqueda de la verdad y nos regalen reflexiones profundas y significativas hiladas por la experiencia, la sinceridad y el amor. Hola, bienvenidos a Tejiendo la Voz. Hoy tenemos acá una invitada especial, es Melissa Trujillo de Monte Amazona y viene a compartirnos su mirada, ¿cierto? Como de este cuidado del ciclo femenino y todas las bondades, los beneficios, las implicaciones que puede tener en la vida de una mujer, en la calidad de vida de una mujer, también en la conciencia que hay que generar en la humanidad acerca de esto, ¿cierto? Y todo lo que podemos nutrirnos a partir de ahí, hombres y mujeres, porque es súper importante que ambos tengamos este conocimiento y que podamos aprender también como para cultivar, ¿cierto? Este cuidado del ciclo de una mejor forma. Entonces, Meli, muchas gracias por estar en este espacio. Ay, gracias Aleja, muchas gracias por invitarme a Tejiendo la Voz, súper contenta de poder compartir acá lo que hago y cuáles fueron como esos hilos que me llevaron acá a estar compartiendo estos temas ahora. Justamente, empecemos por ahí, cuéntanos como quién es Melissa y en ese tejido de tu vida, ¿cierto? ¿Qué te ha traído hasta crear Monte Amazona? ¿Qué es Monte Amazona para quienes de pronto no lo conocen y nos están escuchando? ¿Y cómo ha sido ese recorrido, ¿cierto? De tu vida para hoy tener esta misión tan bonita que compartes. Ok, bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Yo soy ingeniera química de profesión. Desde que estaba en la universidad siempre tuve como un interés muy grande por todo lo que abarcaba la bioquímica, en especial la bioquímica de los cuerpos humanos. O sea, y todavía no me había decantado por el mundo femenino, pero ya como ese tema de la bioquímica me llamaba demasiado la atención y de hecho pues profundicé por ahí como toda mi carrera. Llegué a tener mis 27 años y a los 27 años empecé a tener una resistencia por la pastilla anticonceptiva que me tomaba hace 10 años. Una resistencia, no me la quería tomar, me producía náuseas, se me olvidaba, me daban ganas de vomitar verla y yo, pero ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Pues ya en este momento no me acuerdo bien, pero supongo que eso pasó durante varios meses, pues sí recuerdo como esa sensación de, otra vez, y la suspendí. Pues la suspendí sin buscar ninguna indicación. Bueno, de hecho, las empecé a tomar 10 años antes, cuando recién había empezado la universidad, sin ninguna indicación de nadie tampoco. O sea, de hecho fue porque una amiga tomaba esa marca de pastillas, yo empecé a tener como un brotecito de acné y yo dije, me voy a tomar la misma pastilla que mi amiga. O sea, algo como de manera muy irresponsable y muy poco informado. Y pues en adelante cuando iba a mis citas de ginecología, pues tampoco había como que, sí, la tomas, bueno, súper. Pero como que no había como una investigación más allá. Total, en ese momento dije, no me la quiero tomar más, la suspendí y empecé de nuevo con el brote de acné que había tenido en mi adolescencia, pero ya cuando tenía 27, entonces yo como muy incómoda, fui donde una dermatóloga me dijo, posiblemente tienes síndrome de ovarios poliquísticos, deberías hacerte una eco y yo te remito a ginecología también. Precisamente me hice la eco, salieron quistes en los ovarios y mi ginecóloga de ese momento me dijo, sí, efectivamente como la ecografía dice que tienes quistes, pues tienes síndrome de ovario poliquístico y tienes que tomar pastillas para siempre. Es más, no vas a poder quedar embarazada nunca. Y yo como que, ¿qué? Pero que es toda esta información como que no me esperaba y de una manera como tan brusca. Entonces, pues yo en ese momento no quería ser mamá, pero igual fue como un choque grande. O sea, de hecho en ese momento me planteé, hijo de pucha, ¿será que yo sí quiero ser mamá? Porque esto me está dando tan duro como me lo están diciendo. Te hiciste la pregunta como seria, ahora sí, porque si estas son las posibilidades. Exacto, sí, fue como que, ¿cómo así? Entonces,
y me dijo que tenía que seguirme tomando una pastilla que yo ya no me quería tomar. O sea, le dije, tiene que haber otra solución. Me dijo, no hay ninguna otra. O sea, tienes que tomar pastillas por este síndrome que tienes hasta que llegue la menopausia, básicamente. Y yo no, pues yo no me quedé contenta con eso. Entonces empecé a investigar mucho. También esto iba paralelo con mi búsqueda espiritual. Entonces también a través de varias medicinas que yo ya estaba transitando, incorporando en mi vida, pues también fui intencionando que si pasaba algo con mi útero y con mis ovarios, pues lo pudiera transitar, lo pudiera sanar. Bueno, hice como un trabajo también espiritual al respecto. Y, eh, y finalmente, unos meses después, me hice otra ecografía y ya no tenía nada. Y pues, y no, o sea, puede sonar muy mágico, pero también tiene que ver con cambio de hábitos, con intención, con conciencia, en fin. Y eso me llevó a, bueno, ya me dejó como muy choqueada el hecho de que, ¿por qué nos desinforman? ¿Cómo así que no? ¿Cómo así que un...? Bueno, y por otro lado, me estaba diagnosticando un síndrome solamente con una ecografía, Además, cuando hay que, para diagnosticar este síndrome, pues eso me enteré más adelante, hay otros criterios que hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, finalmente eso me llevó a repensarme mucho el tema femenino, cómo nos hablan desde el sistema tradicional acerca de lo que le pasa a nuestros cuerpos. Y me llevó también esa búsqueda personal a encontrar otras maneras. Entonces empecé a indagar, por ejemplo, ya para la parte anticonceptiva, listo, no cuento con pastillas, no me las quiero tomar, qué otras opciones tengo para gestionar mi fertilidad de manera responsable y que vaya de acuerdo a lo que mi cuerpo está necesitando y no por una imposición. Y ahí llegué al método sintotérmico, entonces ahí como que te engrano un poco. Monte Amazona es un proyecto que nació para enseñar el método sintotérmico. Cuando yo lo conocí en ese momento de mi vida como usuaria, yo quedé maravillada, o sea, porque por una parte integraba como toda esa parte hormonal que a mí me encantaba desde lo que había visto en mi formación profesional, y por otra parte era tan aplicable y me dejaba como tan maravillada todo lo que incorporaban estos o todos nuestros ciclos femeninos, que yo dije, esta información la tiene que tener todo el mundo, incluso no solamente las mujeres, también los hombres, porque más adelante en mis relaciones de pareja también era una construcción de ese conocimiento con ellos. Entonces yo dije, esto lo tienen que aprender todas las mujeres. Y me empecé a formar como educadora. Entonces de ahí es que viene Monte Amazona, que es un proyecto que en principio inició para llevar esta información a muchas mujeres, la información del método sintotérmico, de la fertilidad consciente, de la ciclicidad consciente, y pues más adelante ha ido adquiriendo otros matices, todos en línea de lo femenino, pero sí, por ahí inició. Pues ya ahora, más adelante me hice dula, acompaño mujeres y familias durante la gestación, el parto y el posparto, y bueno, y el camino de la partería también es algo como que estoy empezando a navegar. a navegar. Y ya les vamos a contar qué es el método sintotérmico un poquito más adelante, tranquilos, ya Sí. viene esa información, pero como contexto, Meli, a poder llegar a esa comprensión de ese método y de la importancia de él, cuéntanos un poquito como de tu mirada de la ciclicidad femenina. ¿Cómo vivías? También me parece muy interesante verlo. ¿Cómo lo vivías antes de llegar a ese diagnóstico, por ejemplo, cuando Ujú. de alguna manera no había información y no había conciencia sobre ese ciclo y Ujú. sobre esas fases por las que atravesamos? ¿Y cómo lo ves ahora que luego de que ocurrió pues esto, que afortunadamente ocurrió, pudiste transitar ese camino de encontrarte contigo misma a través de ese ciclar? Ujú. Bueno, en principio, cuando yo empecé a tomar pastillas, estaba recién en la universidad, recién inicié la universidad, entonces era un momento que en ese momento me funcionaba de alguna manera. Y es un momento en que, no sé, estaba como en más que ir hacia el interior y hacia mi cuerpo, estaba más hacia Hacia afuera. afuera, intentando socializar en un espacio nuevo. Yo venía de un colegio de monjas, entonces para mí era como un universo que se estaba abriendo. Entonces
digamos que intentando como coordinar todas mis actividades en la universidad, pues yo siento que vivía la ciclicidad de manera muy inconsciente, como muy automática. Yo trabajaba en las noches, los fines de semana, en una discoteca, en semana estudiaba, también hacía otras cosas, también tenía un proyecto con mi padre, en fin, como que así, ay, bueno, y también bailaba salsa. Entonces, como que tantas cosas que yo vivía mi vida muy en automático y de hecho yo ahora soy como que Dios mío, yo tan duro que le di al cuerpo en esa época porque no dormía bien, no me alimentaba bien, o sea, sí, era lo que te digo, o sea, completa inconsciencia. Creo que hoy en día hay más conciencia, pues espero, como que ya hay más conciencia de que tantos hábitos y todas las cosas que vivimos en la cotidianidad pueden impactar tanto nuestros ciclos, es algo de lo que ya se está hablando mucho más, pero al menos cuando yo estaba en esos 10 años en los que silencié mi ciclo con pastillas, eh, no, todo lo vivía muy en automático, cero conciencia de la ciclicidad. Sabía que me iba a venir cada tanto tiempo, pero hasta ahí, no tenía ninguna otra conciencia más. Y fue una transformación muy grande empezar, desde que dejé las pastillas, bueno, empezar a ver mi piel, cómo se empezaba a comportar, que para mí fue el primer choque. Yo dije, no, acá qué está pasando. Pero también ver cómo con el paso del tiempo ya todo iba también volviendo a su lugar y acomodándose y cogiendo su ritmo. Entonces ya sabía, listo, tengo tal vez un brote, pero no es permanente, es en ciertos momentos de mi ciclo. Tengo este sangrado, se ve más abundante, pero también tengo estas otras estrategias para mitigarlo, para calmarlo, para apoyarme en estos días, para darme descanso, en fin. Entonces ya es como viéndolo desde un lugar muy diferente. Y también intentando engranar las actividades alrededor de ese ciclo, que también es como algo que durante estos años he ido pues como construyendo también. Y sabes una cosa, que gracias a Dios hay cada vez más conciencia, algunas mujeres deciden abandonar las pastillas anticonceptivas. Ese choque de que estaban, como tú muy bien lo dijiste, silenciando ese ciclo, a estarlo viviendo, subirle el volumen, hace que obviamente se produzcan en el cuerpo, ¿cierto? Como unos síntomas y que hayan unas evidencias de que ahora el cuerpo sí está andando en su ciclo, pues como naturalmente debe estar. Pero al principio ese choque puede ser fuerte y hay mujeres que se devuelven a las pastillas porque no soportan ese proceso o digamos a veces no tenemos la paciencia de empezar como a reconocerlo y como apaciguarlo, entendiendo que finalmente, como todo ciclo, va a volver a equilibrarse, ¿cierto? Va a volver a reencauzarse. Es como esa agua que va, pero en una cascada corriendo, pero llegará a un punto de ese mismo río, el que vuelve la calma y vuelve a estar sosegado. Y me hiciste recordar el momento en que yo dejé las pastillas. Digamos, a mí no me dieron unos síntomas así de fuertes, pero el ciclo sí se me acortó, por ejemplo, mucho. Entonces me empezó a venir cada 21 días, por ejemplo. Me venía un poco más de lo habitual, pero digamos, empecé a reconocer y a tener la paciencia de entender cómo se estaba comportando. Y poco a poco, más o menos al año, ya fue equilibrándose hasta un punto en que volvió pues como a los 27, 28 días, pues que ya era algo mucho más normal y más natural, pero creo que es como darle esa paciencia a ese proceso, como darle esa espera y aprender a conocerse en medio de ese proceso, ¿cierto? Y también esos síntomas, esos otros síntomas que están hablando y que están queriendo pues decirnos y que si los apagamos, nunca vamos a escucharlos, pero si le subimos el volumen, seguro tienen muchas cosas para contarnos. Exacto, es que también es como esta concepción de que cuando el cuerpo habla durito hay que callarlo siempre. Entonces, si me duele, si tengo un cólico, entonces me tengo que tomar una pastilla inmediatamente, incluso desde antes. O sea, conozco mujeres, llegan estudiantes o consultantes a Monteamazona, que me dicen, yo me empiezo a tomar el ibuprofeno 2, 3 días antes de que me venga el sangrado porque ya sé lo que se viene y pues tampoco se trata de que ya sé lo que se viene, también tenemos que darnos la oportunidad de observar
qué está diciendo el cuerpo y más bien empezar a mirar, bueno, ¿por qué yo estoy teniendo este dolor tan fuerte cada vez? ¿Qué es lo que me está queriendo decir este dolor? Que muchas veces, claro, tiene que ver con qué le doy al cuerpo, cómo me estoy nutriendo en todos los sentidos, entendiéndose nutrición por todo lo que recibo por todas partes, no solamente alimentación por la boca. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo ese dolor o ese síntoma o ese acné? ¿Qué es lo que no está funcionando? Y, y eso nos lleva también a procesos profundos, porque no necesariamente es físico. Entonces también de ahí salen otras muchas lecturas que tienen que ver más con esos procesos emocionales o espirituales que no estamos dejando salir tampoco. Y bueno, y por supuesto ese permitirnos la observación antes que callar el síntoma, nos da mucha más conciencia de este cuerpo que habitamos y de estos ciclos que transitamos por aproximadamente 40 años. Increíble, ¿cierto? Y si no, no la tomamos bien, pues si no le cogemos amor a ese ciclar, pues va a ser una tortura. Mes a Claro. mes, no tiene sentido cuando es algo tan orgánico y tan propio. Meli, cuando se toman pastillas anticonceptivas, y tú que pues eres la experta, me vas a aclarar eso, tengo entendido que el ciclo es pues que el sangrado es falso, que no es menstruación. Em, Ampliemos un poquito ese tema y aclaremos un poquito, despejemos esa duda porque siento que todavía no tenemos mucha claridad acerca de eso y las mujeres que normalmente han tomado pastillas anticonceptivas simplemente creen que son muy regulares, ¿cierto? Que su sangrado es muy normal, que su ciclo es muy normal y cuando por alguna razón las dejan de tomar se dan cuenta de que o no les llega a la luna, pues el periodo, o algo pasa adicional, o los síntomas son demasiado fuertes. Pero ¿qué pasó si es que se suponía que mi ciclo era normal y orgánico? Entonces ahora, ¿cómo lo podemos entender desde ahí? Bueno, los anticonceptivos hormonales, en principio, este concepto de que menstruamos cuando estamos anticonceptivos es una creación de la industria farmacéutica porque en los tiempos en los que los anticonceptivos empezaron a vender, estamos hablando de los años 50, 60, las mujeres cuando vivían todavía en sus casas, en las casas de sus familias y dejaban de menstruar, entonces era una preocupación de por qué no te está viniendo la menstruación, pues no lo decían tan abiertamente, pero sí era como una preocupación y ahora cuando estaban casadas y todo el tiempo estaban disponibles porque nunca tenían sangrado, también era como que, ¿qué está pasando aquí? Entonces, el hecho de tenerle que dar explicaciones a incluso un montón de personas externas acerca de su cuerpo hizo que las farmacéuticas replantearan el diseño de estos medicamentos, que eso también es importante que lo tengamos en el radar. Estamos hablando de fármacos, estamos hablando de medicamentos, un medicamento que nos tomamos todos los días, que nos acostumbramos a hacerlo por 10, 20 años. Tengo estudiantes que llegan después de haber tomado anticonceptivos 20 años. Entonces, simplemente las farmacéuticas diseñaron esa semanita de descanso y dijeron, bueno, no, a esto hay que hacerlo un poco más normal, que las mujeres no sientan tanta disrupción en su normalidad, entonces pongamos unos días de sangrado para que ellas sientan que están menstruando, para que su gente cercana sienta que Vea la todo está evidencia de que normal, todo que ahí está está la normal. evidencia Sí. y listo. Y pues es algo que ha funcionado demasiado bien. Entonces, hasta hoy en día, ginecólogos y ginecólogas dicen que las pastillas anticonceptivas regulan el ciclo menstrual, cuando en realidad estamos suprimiendo el ciclo menstrual con las pastillas. Las pastillas anticonceptivas lo que hacen un poco, y así explicándolo de manera muy sencilla, es engañar ese eje hipotálamo, hipófisis, ovarios, metiendo una sustancia externa que simula la acción de las hormonas que están involucradas y por ese motivo, como ya esa sustancia está, el cerebro no le manda señal a los ovarios de que la tiene que producir. Y finalmente esto lleva a que los folículos no se maduren, a que no haya una ovulación, a que no haya presencia de progesterona durante todos esos años. Entonces, no estamos regulando ningún ciclo, estamos callando un ciclo, estamos poniéndole una tijera, siempre lo veo así como que una Sí. imagen muy mental para mí es
coger tijera Cortarlo. y cortar esa comunicación entre el cerebro y los ovarios de manera casi que indefinida en la mayoría de las mujeres. He notado que a muchas nos llega eso que a mí me llegó, pero ya después de varios años, de, hey, esto no está normal, esto no se me está haciendo normal que me tenga que tomar una pastilla siempre, no se me está haciendo normal que esta pastilla me esté produciendo esta náusea cada vez que me la tengo que tomar. Es como algo que he ido notando y que pero no es algo que pasa inmediatamente, o sea, como que nos ponemos cómodas varios años y ya luego sí es como cuando nos empezamos a hacer preguntas y claro, y con el sistema diciéndote todo el tiempo que eso es lo normal, que así es como debe ser, que así vas a regular el ciclo, que tus menstruaciones son divinas y regulares, entonces pues más difícil de uno caer en la conciencia. Pero sí, eso es, entonces más o menos así funcionan los anticonceptivos y pues por supuesto este tema de regular el ciclo es algo que no es real. Que no es real. Es falso. Además porque no hay menstruación real y tampoco hay ovulación. Exacto. Porque las pastillas son anovulatorias, ¿cierto? Y yo no sé si todas cuando nos estamos tomando esa pastilla somos conscientes de eso. No claro, no estás en embarazo, no te vas a sacar en embarazo porque no estás ovulando. Y si no estás ovulando, ¿qué pasa? Cuéntanos un poco como acerca de qué pasa si uno no ovula. Entonces, ese sangrado que estábamos viendo, que se me pasó comentarles, es un sangrado que es producido por fármacos o un sangrado por deprivación, no es menstruación. Siempre que hablemos de una menstruación real, estamos hablando de un sangrado que venga de una ovulación previa. Entonces, lo siguiente que me dijiste fue... La ovulación. Entonces, no ¿por qué no hay ovulación? Entonces, ¿por qué es tan importante la ovulación? Porque con la ovulación es la única manera en la que podemos producir progesterona. O sea, estrógenos podemos incluso producirlos de tejidos periféricos en cantidades mínimas. Bueno, ahí puede estar en cierto modo, pero la progesterona es una hormona que solo producimos tras haber tenido un evento ovulatorio y durante todos esos años que no estemos tomando anticonceptivos, pues no la estamos produciendo. La hormona, la progesterona es una hormona que nos da calma, que estimula la producción de neurotransmisores que nos dan calma, que nos dan... bienestar, que nos permiten estar como en un modo más sereno, enfrentar la vida de una manera más tranquila y es esa hormona que le pone el freno a los estrógenos que por el ritmo de vida que llevamos es una hormona que está hiperactivada todo el tiempo. Entonces ese contrapeso de la progesterona es muy necesario para que podamos tener ciclos en salud. Por ejemplo, toda la sintomatología premenstrual y menstrual que es tan normalizada es literalmente fruto de la deficiencia de progesterona que tenemos. Entonces, incluso mujeres que toman pastillas anticonceptivas sienten sintomatología presangrado por deprivación. Entonces, como que ¿y por qué? Es que realmente... la progesterona y el exceso estrogénico al mismo tiempo es como la pandemia de las mujeres hoy en día. Entonces, el hecho de que le pongamos conciencia a esto y de que nos encarguemos de listo, voy a dedicarme a ciclar ahora, voy a dejar el anticonceptivo hormonal que estoy tomando y voy a ciclar con naturalidad. También después de esto viene como, bueno, cómo voy asentando esos ciclos y los voy armonizando para que la progesterona se empiece a producir bien, que es esa hormona que nos da tanto y que es tan necesaria. Entonces, Meli, yo pienso que muchos de esos síntomas pues que se callan con las pastillas, ok, listo, te tomaste la pastilla, ok, pero entonces si yo estoy dispuesta a renunciar a tomarme la pastilla y a igual procesar todo eso que está pasando en mi cuerpo, si no me la tomo, la preocupación mayor de muchas mujeres, más allá del acné, más allá, bueno, de cualquier otro efecto que pueda tener, pues como esa dejada de las pastillas, es bueno, y entonces, ¿cómo va a planificar? ¿Cierto? ¿Cómo voy a hacer para estar segura de que no voy a quedar embarazada? Porque además también hay digamos, toda esta cultura, ¿cierto? De que solamente las pastillas son un método 100% confiable. Hay otros métodos hormonales, todos muy fuertes además, ¿cierto?
que tampoco están siendo una opción justamente porque sus efectos son todavía mucho más fuertes que los de las pastillas. Entonces las mujeres que quieren buscar una forma de planificación sin hormonas, muchas veces se quedan sin conocer qué estrategias usar o cómo poder hacer ese proceso de planificación. Entonces ahí llega el método sintotérmico. Cuéntanos de qué se trata, pues, para entenderlo y para saber cómo se convierte en una opción para las mujeres que quieren dejar de planificar con pastillas o con cualquier otro método hormonal. Ujú. Sí, pues esa pregunta precisamente fue la que llegó a mí en ese momento. Bueno, listo, ya tomé esta decisión, no me voy a tomar estas pastillas ahora, ¿qué hago? Y es lo que se preguntan muchas mujeres que han sentido ese impulso de dejarlas, pero que no saben qué hacer porque no quieren ser madres ahora. Entonces el método sintotérmico llegó a mi vida y me dio mucha claridad. Y como les dije, me enamoró demasiado. Y este método es un método de reconocimiento de la fertilidad. Hay varios métodos de reconocimiento de la fertilidad. Este es uno de ellos. Y estos métodos lo que hacen es observar nuestras señales de fertilidad, registrarlas de una manera específica e interpretar esta información para que podamos sacar conclusiones de fertilidad de esa información. Entonces, esas conclusiones que sacamos básicamente tienen que ver con la definición de la ventana fértil en cada ciclo, porque ojo, en cada ciclo es diferente, puede ser diferente. Entonces, identificar de manera muy precisa esa ventana fértil en cada ciclo para que ya teniéndola clara, nosotras podamos tomar ahí decisiones de, listo, ¿yo qué hago con esto? Eso va a depender mucho del objetivo reproductivo que tengamos. Entonces, si yo estoy evitando 100% embarazo, no quiero quedar embarazada por nada, entonces listo, tal vez mi opción durante esos días de ventana fértil sea abstenerme o realizar prácticas sexuales diferentes que no impliquen la penetración, o otras personas se sentirán cómodas utilizando el condón en ese momento, o un diafragma, o cualquier otro método de barrera. Habrá mujeres que digan, no, pues yo estoy flexible en realidad, o sea, no estoy como buscando activamente porque quiero quedar embarazadas dentro de 6 meses, pero si pasara en este momento no habría problema y seguramente ahí tomarán una decisión más laxa. Entonces es un método que nos da la posibilidad de tener como una foto diaria de lo que está pasando en el ciclo y nos da la posibilidad de decidir. Y yo creo que eso ya es como una ganancia súper grande. O sea, nos ganamos en autoconocimiento, ganamos incluso en términos de salud, porque el hecho de estar viendo lo que está pasando en tu ciclo todos los días nos hace ser más perspicaces cuando algo no esté dentro de la normalidad y también nos da esa posibilidad de decidir. Entonces es maravilloso. ¿Qué observamos? ¿Cuáles son esas cosas que específicamente observamos? Observamos las secreciones cervicales, que son el moco cervical y la sensación vulvar, y observamos el cambio en la temperatura. Esos son como los 3 caballitos de batalla del método sintotérmico, que como su nombre lo dice, sinto de síntomas, no refiriéndose a síntomas de enfermedad, sino a señales, y la parte térmica que tiene que ver con la temperatura. Hay otros biomarcadores opcionales también, otras señales opcionales que podemos considerar. La palpación del cérvix también nos da un montón de información. También se pueden usar tiras de ovulación. Y hay otros biomarcadores secundarios que cada mujer empieza a identificar ya cuando se mete en esta onda. Entonces tengo una amiga que siempre la recuerdo porque ella siempre me dice, cuando estoy ovulando siempre me duele una rodilla. La rodilla derecha siempre me duele cuando ovulo. Yo soy, ¿qué? Pero es algo que es una particularidad en ella y siempre pasa, ella practica el método sintotérmico, entonces ella luego confirma su ovulación objetivamente con la subida de la temperatura, pero sí, es algo como que a ella siempre le dice, ya estoy en mi día de ovulación. Y así, pues cada una tenemos otras señales que podemos ir también haciéndole seguimiento. Para este método no nos servirán para sacar como conclusiones muy exactas, pero también pues hacen parte de ese proceso de autoobservación. Este método tiene una efectividad del 99.6%, o sea, estamos hablando de la misma efectividad que los anticonceptivos hormonales, sin efectos secundarios y con el plus del autoconocimiento. ¿Por qué no sabemos esto? Es como la pregunta del millón. Claro, es cierto. ¿Por qué Sí. no nos enseñan esto antes? Que fue lo que yo sentí a mis 27, 28 ya, porque tuve ahí como un proceso de búsqueda
cuando llegué al método dije, yo, ¿por qué no sabía esto? O sea, ¿cómo así que no tenía esta información? Meli, y esa observación diaria, específicamente en la ventana fértil, que tú nos vas a contar más o menos cuántos días dura y cómo, qué otros síntomas visibles podemos tener para detectarla. Esa observación en cuanto a la temperatura es porque sube, porque baja, a lo largo del ciclo solamente en la ventana fértil se mueve o en otros momentos del ciclo también, y que otras cosas, como te decía, hay observables para ver esa ventana fértil con exactitud. Ok, entonces vamos por partes. Otras cosas observables que también les hacemos mucho seguimiento es al sangrado, por supuesto. El sangrado es esa parte del ciclo que grita, que es la más visible, la que más se quiere hacer notar. Entonces también nos da información si está coagulada, si es abundante, si es escasa, si tiene días de manchado previos o después, de qué color es. Todo eso también nos da información, sobre todo de salud. Ya luego más adelante, y empecemos a explicar como brevemente cómo funciona el ciclo menstrual, cuando nuestros folículos empiezan a madurar en cada ciclo, eh, a medida que cuando se selecciona como el folículo dominante, él empieza a producir grandes cantidades de estrógeno en los ovarios, pues dentro de los ovarios, que impactan pues sistémicamente, pero el folículo que está dentro del ovario empieza a producir grandes cantidades de estrógenos. A medida que producimos estrógenos, eh, esos estrógenos tienen varios efectos en varias partes del cuerpo. Uno de los efectos de los estrógenos es que empezamos a producir secreciones cervicales. Esas secreciones van a ser necesarias en el momento en que ovulemos, o más bien cuando tengamos un encuentro sexual periovulatorio, para que los espermatozoides puedan sobrevivir dentro de nuestro cuerpo sin morir en el intento, porque el pH de la vagina es súper ácido, y este moco cervical, estas secreciones les dan a ellos la posibilidad de vivir en un pH alcalino, moverse, transportarse, quedarse ahí viviendo prácticamente. Entonces, la primera señal de fertilidad que tenemos como en ese monitoreo del ciclo es la aparición de moco cervical o de sensación vulvar, que ya va a permitir la supervivencia de los espermatozoides. Cuando los niveles de estrógeno ya llegan como a un nivel máximo, eso es una señal para nuestro cerebro, una de las señales que cortamos con los anticonceptivos, para que él mande una hormona que es la luteinizante, y lo que hace la hormona luteinizante es ser como la señora que da la orden, bueno, folículo, es hora de romperse y de liberar ese óvulo. Entonces, en ese momento en que se libera el óvulo, ese folículo se transforma en una glándula temporal que se llama cuerpo lúteo y empieza a producir progesterona. Entonces, la hormona de la segunda parte del ciclo, después de la ovulación, la que va a predominar más es la progesterona. También hay estrógeno, pero menos, pero va a predominar la progesterona. Y lo que hace la progesterona es elevar la temperatura corporal en un orden de 0.2 a 0.5 grados, para ponernos en modo incubadora. O sea, hagan de cuenta que lo que hacen las aves calentando sus huevitos, las tortugas que la ponen en la arenita caliente, nosotras lo hacemos también, pero de manera interna. Entonces, nuestro cuerpo aumenta su temperatura después de ovular, con el fin de que si se produce una fecundación, si ese óvulo es fecundado, pues pueda anidar calientico con una temperatura mayor, pues que nos parecerá una bobada viéndolo así, 0.2 grados, pero es que a nivel de la célula eso hace un montón de diferencia. Y entonces por eso es que medimos la temperatura. La temperatura nos va a permitir confirmar que esa ovulación pasó, porque sin ovulación no hay progesterona. Y el día de la ovulación es el punto más alto de la temperatura. No, es después. Es después. Es después. Entonces ese timing también es importante. Primero tenemos la subida de los estrógenos en la primera parte del ciclo, que va a estar marcada principalmente. Lo que podemos observar en ese sentido es el moco cervical y la sensación, y hay como un punto intermedio, y no me entiendan este intermedio como que es en la mitad del ciclo, sino como que separa estas dos partes importantes del ciclo, en el que se da la ovulación, se da la rotura del folículo, y ya una vez el óvulo está afuera y ese folículo se transforma en la glándula que puede producir la progesterona, se produce la progesterona.
que es la que aumenta la temperatura. Ok. Esto es como una cadenita. Ujú, Entonces la temperatura sube después de la ovulación. ujú. Por eso toca registrarlo diariamente para poder entender como en el momento en que va subiendo, ¿cierto? Ajá. Y poder tomar ahí como los... Exacto, porque es que no es siempre una subida abrupta. Y como te decía, la subida es de 0,2, 0,5 grados, es una subida sutil y a veces no es tan abrupta como que veníamos con unas temperaturas así, ¡fu! Y miel saltico, a veces es más escalonado. Ujú. Entonces por eso es importante hacerle seguimiento diario a esa temperatura. Y ya cuando ya subió, ya ahí podemos confirmar ovulación, con reglas sintotérmicas podemos cerrar la ventana fértil y también seguirnos tomando la temperatura durante esos días posteriores Ujú. y previos a la siguiente menstruación nos da la posibilidad de saber qué tanta progesterona está circulando en el cuerpo sin tenernos que hacer un examen de sangre. Ah, ok. Con solamente nuestras temperaturas ya podemos saber, mi progesterona está bien, mi progesterona está como quedadita, qué puede estar pasando. Ah, no, es algo que me pasó puntualmente en este ciclo. Ah, no, es algo que se repite todos los ciclos. Ujú. Entonces ya me ayuda también a estar mucho más atenta y pues plantearme cómo puedo apoyar mi cuerpo de mejor manera para que esos niveles se mantengan óptimos y para que yo también, por consiguiente, esté bien. Esa ventana fértil para todos los ciclos de todas las mujeres dura más o menos lo mismo o cambia mucho dependiendo de cada persona. Puede cambiar, pero sobre todo es porque como el método sintotérmico se usa como anticonceptivo, entonces nos tomamos ciertas tolerancias y ampliamos un poco la ventana hacia lado y lado para sumarle efectividad, o sea, Ujú. somos un poco más conservadores, pero si fuéramos a lo que pasa fisiológicamente, si tuviéramos así como todo el tiempo no sé, algo que nos permitiera ver internamente qué Si es lo que estuviéramos en está una ecografía pasando, constante, sí, es menos. sería menos. Ujú. Lo que se tiene en cuenta, como en esos días fértiles, son en realidad 5 días que pueden sobrevivir los espermatozoides dentro de nuestro cuerpo en presencia de moco cervical y el tiempo de vida del óvulo, que son 24 horas, y suponiendo que se diera una ovulación múltiple, que no es la normalidad para nuestra especie, 24 horas más. Pero ese es como el tiempo fértil. Ujú. Incluso vean que el tiempo fértil tiene que ver más que todo con cuánto viven los Que espermatozoides con el óvulo. que cuánto Ujú. vive el óvulo, porque el óvulo deja de vivir en un término de 24 horas a lo sumo, pues Ujú. nada más. En cambio, los espermatozoides sí pueden vivir más tiempo dentro nuestro por este moco cervical, que es como ese fluido de la fertilidad nuestro. Súper, qué interesante y muy importante además tener esa información. Y ahorita nos vas a contar pues cómo lo puedes seguir enseñando desde Monte Amazona para las personas que quieran pues como acercarse. Meli, ¿qué beneficios y qué cambios tienen las mujeres cuando deciden, digamos, liberarse de esa carga hormonal extra que dan las pastillas anticonceptivas y empezar pues como a ciclar con toda esta conciencia pues y escuchar, ¿cierto? Hacer seguimiento a su cuerpo, a sus emociones, porque yo creo que también tendrá que estar conectado, ¿cierto? Es orgánico con eso emocional, llegaremos a momentos en que uno mismo se hará su análisis, ¿cierto? Porque este ciclo está tan fuerte o qué estará pasando, o al revés estos ciclos porque ya están tan livianos, tan tranquilos, creo que tiene mucho que ver también como con esa parte emocional. Pero entonces, ¿cómo pudiéramos ver esos beneficios claros, ¿cierto? Y como para que también demos ese mensaje a quienes están pensando en dejar las pastillas puedan saber que además de los síntomas que pueden no ser tan agradables al principio, pues pueden encontrar beneficios en su vida, en su cuerpo. Bueno, por una parte, algo como que he notado con muchas estudiantes es que el deseo sexual se reactiva. Entonces eso es como un super plus de dejar estos anticonceptivos, que también es uno de los efectos que no nos cuentan. El deseo sexual se puede ver súper disminuido pues por dejar de producir estrógenos en cantidad suficiente y por dejar de producir testosterona también. Entonces cuando volvemos a tener estas hormonas y que ellas están bullendo en momentos muy específicos del ciclo, pues el deseo sexual aumenta. Por otra parte,
el hecho de volver a ciclar también nos pone en un estado de más observación y eso nos ayuda a apoyarnos en cada ciclo, en cada momento del ciclo de la manera en que lo necesitamos, pues cuando nos montamos en la ola, ¿sí? Porque también tenemos la posibilidad de volver a ciclar, pero quedarnos en el sufrimiento. Ujú. No, o sea, creo que en este momento tenemos muchos recursos para no quedarnos ahí. Pero sí, puede pasar. Hay algunas mujeres que les pasa, aunque no es la mayoría. La mayoría se montan en una ola realmente de transformación cíclica. Empiezan a percibir, listo, es que... Y empiezan como a hacerle cacería a esas cosas que van pasando. Y eso ya les da mucha capacidad de maniobra, como que, bueno, yo ya sé que mi día 1 de menstruación o mi día 2 es intenso, entonces me voy a hacer mejor teletrabajo en estos días, no voy a programar reuniones y me voy a dar la mayor calma posible. Y ya luego cuando sabemos que es que ya ese estrógeno empezó a aumentar y que ya estamos viendo moco cervical y que la cosa se está poniendo buena, entonces ya la acción también regresa y empezamos a entender cómo ir coordinando la vida con el ciclo y eso es maravilloso. Y ya cuando estamos súper ovulatorias, bueno, nos queremos comer el mundo, ¿qué vamos a hacer? Que el momento de accionar. Y ya luego cuando estamos ya más post-ovulatoria y en esos días más premenstruales, como que volver a la calma. Ese ritmo es bastante chévere. Ahí ya empezamos a dejar de verlo como que, ay, ya me va a venir la menstruación, sino como que, uy, ya estoy premenstrual, bueno, a ver qué tengo que analizar acá, qué tengo para reflexionar de este ciclo, cómo fue, qué le di en mi fase, en esos primeros días del ciclo, en esa fase folicular a mi cuerpo, para que hoy yo esté tan tranquila y esté transitando esta premenstrualidad tan chévere. O, pucha, estoy inflamada, ya sé que esto que hice, esa vacuna, esta cosa, esta enfermedad me impactó de esta manera. Y montarnos solamente en esa onda ya le da como a la vida un nuevo ritmo y un nuevo sentido, como de más conexión con nosotras mismas. No tanto de estar todo el tiempo en función del afuera, del trabajo, de los hijos, del esposo, de todo lo que pasa alrededor, sino también es como ese momento diario de estar con nosotras en este cuerpo que estamos habitando. Yo creo también, Meli, que esto es un llamado como a responsabilizarnos de nuestro cuerpo, Total. de nuestro ciclo como mujeres, porque creo que también esta opción de las pastillas también entregar responsabilidad, ¿cierto? Es como que esta es la fácil, o sea, me salgo por este lado y me desentiendo, o sea, ya dejé de sentir, dejé de tener que pensar si voy a quedar embarazada, o sea, cedo la responsabilidad a otra cosa, ¿cierto? En este caso, a una pastilla o a cualquier otra cosa que esté usando para planificar. En cambio, esto nos regresa a la responsabilidad y nos llama a volver a recordar que somos protagonistas de nuestro cuerpo, ¿cierto? Somos personas que tenemos la capacidad, hay mujeres que tenemos la capacidad de decidir qué queremos que pase con nuestro cuerpo y asumir la responsabilidad no desde una carga, ¿cierto? No es del lado negativo de ahora me toca hacer más trabajo, por ejemplo, como entonces ahora tengo que analizar todos los días mi temperatura o ahora tengo que registrar ciertas situaciones de mi ciclo. No es una carga. No es verlo como una responsabilidad en el mal sentido, sino al revés, como devolvernos la autonomía. Exacto. ¿Cierto? Eso iba a decir, que es una responsabilidad, pero que a la vez nos trae autoconocimiento, nos devuelve la soberanía, nos devuelve la autonomía. Entonces es como ese contrapeso es muy grande y sobre todo en el tiempo moderno en que todo tiene que ser rápido, ese tiempo en el que tú vuelves a ti, en el que tú te estás dedicando, o sea, es que ni siquiera es como que tengo que dedicar estos tiempos del día. Ya nos pone en una normalidad de autoobservación. Entonces no es como que, ay, yo tengo que sacar tiempo para una cosa nueva. No, es como ponernos literalmente en presencia, es como hacer mindfulness de este cuerpo cíclico que habitamos. Así es. Meli, ¿qué recomendaciones, digamos, podemos darles a las mujeres que quieren empezar este proceso, ¿cierto? Sin hormonas,
¿Qué otra cosa, además pues digamos de el método sintotérmico que está ayudando pues en el tema de la planificación, qué otras recomendaciones tú le darías a una mujer que está pensándose, ¿cierto? Como dejar las hormonas, por dónde comenzar, qué hacer, tengo que ir al ginecólogo, no tengo que ir al ginecólogo, tengo que empezar a mirar también cómo está mi alimentación, tengo que empezar a pensar en qué otros factores, ¿cierto? Ujú, ¿Qué otros factores me pueden ayudar a hacer este tránsito más equilibrado, ujú, ¿cierto? Más informado, ujú. más seguro, más tranquilo para poder dar ese paso. En términos generales, la alimentación es como algo muy base, porque sabemos que tras haber tomado anticonceptivos hormonales por varios años, en general el cuerpo empieza a tener unos déficits de algunos micronutrientes. Entonces el hecho de tomar mucha conciencia en la alimentación ya es algo que nos va a ayudar un montón. Y, y cómo con la alimentación, pues consumiendo todos los grupos de alimentos, proteínas, grasas súper importantes, carbohidratos también y todos los micronutrientes. Entonces, eso es muy importante, sobre todo no restringir alimentación en esa etapa de la transición. Más adelante, en casos muy específicos. En general, las mujeres somos muy exigentes con o sea, no quiero que esto se tome hacia, tengo que ser hiper healthy o hiper saludable con la alimentación, porque las mujeres tenemos esto muy mal entendido. Para nosotras, una alimentación saludable es una alimentación rica en grasas y rica en proteínas. O sea, ahí ya salimos bien libradas cíclicamente. Entonces no es restringirnos más. Antes es mirar qué está pidiéndome el cuerpo, qué me pide en cada momento del ciclo, qué me pide en cada día y darle al cuerpo lo que me está pidiendo. Y y eso en esta etapa de restricciones alimentarias es un cambio de chip importante. Entonces, bueno, eso respecto a la alimentación, una alimentación muy densa nutricionalmente, como sea tu alimentación, sea que sea omnívora o vegetariana o basada en plantas, que sea muy densa y que pueda esa alimentación cubrir todos los requerimientos que tenemos. Eso por una parte. Por otra parte, el tema del sueño es fundamental. Es un pilar muy, muy importante para la salud cíclica, que en ese momento, como estamos reactivando este eje que estaba cortado, entonces es muy importante que le hagamos mucho énfasis. Entonces, dormir bien, descansar las horas adecuadas. Las mujeres tenemos también necesidades de sueño mucho mayores a las que los hombres. Entonces, permitirnos esas 9 horas de sueño nocturno ininterrumpido. Obviamente, si somos mamás, esto no es tan real. Esto cambia, sí. Esto cambia un poco. Ajá. Pero, por ejemplo, siendo mamás, pues a mí, en mi historia personal, me ha tocado hacer acuerdos. Entonces, como que, listo, yo intento dormir 8, al menos estar acostada en la cama 8 horas, pero yo sé que tuve despertares nocturnos, que me tengo que despertar a lactar, bueno, en Ajá. fin, entonces como que Manuel, mi compañero, en ese despertar ya de la mañana de Nahuel, que es a las 7 en punto, Ajá. ya Manuel sabe que se tiene que encargar de él y que yo me voy a quedar más tiempo en la cama. Entonces es como también ahí que podemos negociar Ajá. para permitirnos más tiempo y más descanso nocturno sobre todo. Bueno, el tema del manejo del estrés es muy importante, de dejar de pensar que todo el tiempo tenemos que ser productivas y yo sé que les estoy pidiendo mucho en esta sociedad que nos exige tanto, pero, pero es importante. Es un tema muy importante el tema del estrés, entonces como qué espacios me regalo en el día para salir de esa dinámica hiperproductiva de pensamiento constante, de pensamiento en el afuera, porque tampoco es que estemos pensando todo el tiempo en nosotras, ay, Ajá. ¿cómo hago para ser mejor? No, entonces sí, ¿cómo puedo salir de esa dinámica del sobrepensar y del sobrehacer en algunos momentos del día? Caminar, es que no hay que hacer cosas como súper, no me tengo que ir para un retiro en India, pues puedo, en vez de irme en el carro al trabajo, irme caminando y con Ajá. esos 15 minutos, 20 media hora en que yo esté en presencia caminando, les aseguro que eso hace un montón para regular nuestros estados emocionales. Eh, y ocuparnos de la parte emocional también es muy importante.
Muy importante. Es fundamental Es también. fundamental. Sí, somos uno, Ujú. cuerpo, alma, Sí, es que no nos definitivamente. podemos seguir seccionando, es que en la medida en que nos seccionemos es cuando todas las enfermedades se empiezan a tratar así, como que vamos a regular el ciclo con una pastilla y no Ujú. podemos seguir en esa misma tónica. Y no podemos, de acuerdo. Meli, entonces cuéntanos a dónde te pueden encontrar, qué tipo de acompañamientos ofreces, cómo pueden llegar a ti, pues, y qué servicios de alguna manera pueden encontrar las mujeres para poder ciclar de forma más consciente. Bueno, yo estoy en Instagram como Monteamazona con Z, @Monteamazona. Por ahí es por donde más me muevo, ahí en el link de la biografía tienen acceso pues como a la línea de WhatsApp por donde les podemos hablar. Principalmente para el método sintotérmico como tal, ofrezco unos cursos grupales varias veces al año, 4 veces al año. Son cursos que son súper completos, son sincrónicos, nos vemos en vivo, charlamos, contamos todas estas historias cíclicas que tienen que salir de acá del útero y del corazón y tienen que encontrar cauce y pues aprendemos toda esta parte de fisiología que es tan importante, volvemos a ver nuestra anatomía de manera muy profunda para entendernos desde listo lo que vemos, lo que no vemos, ahora sí entremos qué pasa ahí, cuáles son esos procesos que pasan en esas partes. Y pues vemos por supuesto toda la parte anticonceptiva y también preconceptiva del método, que el método también se puede utilizar si estamos en búsqueda de embarazo. Eso en cursos grupales virtuales. También a veces hacemos experiencias presenciales en Medellín y en Santa Elena. También hago consultorías en salud cíclica y fertilidad. Y también hago acompañamiento de mamás y familias durante la gestación, el parto y el posparto como dula. Entonces, por ahí voy. Qué Y todo rico. eso lo pueden encontrar ahí desde Instagram, sobre todo que es como la red social que más muevo. Igual ahorita, pues en el episodio les dejo como toda la descripción. Gracias. Meli, muchas gracias por regalarnos esta información tan valiosa que definitivamente nos preguntamos, pero ¿por qué no nos enseñaron esto desde el principio? Pero que gracias a Dios y a personas como tú que se han puesto en esta misión de educarnos sobre nuestro propio cuerpo, estamos ganando más bienestar, ganando más conciencia, ganando más amor, ganando más aceptación de los procesos, más equilibrio en nuestra vida. Y yo creo que esto por eso no es un asunto solo de mujeres, porque es que si hay una mujer equilibrada en un hogar, también hay un hogar equilibrado. Entonces Total. creo que esto definitivamente nos concierne a todos como humanidad, el poder comprender estos ciclos femeninos de una forma más amorosa, más compasiva, más profunda, más respetuosa también con nosotros, con los otros también. Entonces, de verdad que agradecerte, por supuesto, por toda tu amor y pues la misión que desempeñas. Ay, muchas gracias Aleja por verlo así con esos ojos lindos. Sí, la verdad es como algo que se convirtió en un propósito de vida y que no me arrepiento ni un instante de estarlo caminando. Entonces, muchas gracias por verlo de esa manera. Y a todos quienes nos escuchan, un llamado a volver a la responsabilidad de nuestros cuerpos, de nuestras mentes, de nuestro ser y a que de verdad podamos seguir caminando con toda la conciencia del amor que este cuerpo merece, ¿cierto? En coherencia y en lealtad con este vehículo que nos da la vida y que nos pone a caminar. A todos muchas, muchas gracias. Nos vemos en otro episodio y qué bonita la vida.